¡Hey! Muy buenos días a todos, compañeros. Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo aquí en el canal de Picando Código. Y es que hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de este mega tutorial que estamos viendo de programación en Java. Si no sabéis de qué tutorial os estoy hablando, os voy a dejar aquí encima una tarjeta para que podáis clicarla e ir a la lista de producción, donde ya tenemos más de 30 vídeos hablando sobre Java totalmente desde cero. No tienes que saber nada para empezar a programar conmigo. Así que nada, te recomiendo corriendo ir a verla. Para los que ya tenéis un poquito de base y estáis aquí para ver un nuevo tema, sabéis que últimamente hemos estado tocando el paradigma de la programación orientada a objetos y que en concreto últimamente nos hemos estado acercando a un nuevo tema: el manejo de excepciones. Pues hoy no va a ser menos, y es que en esta ocasión nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de las excepciones en Java para explorar dos nuevos conceptos: throw y throws, dos palabras claves que nos permitirán el lanzamiento de excepciones a nuestro antojo. ¿Estás listo para aprender a manejar situaciones excepcionales de manera elegante y efectiva? Acompáñame en este emocionante viaje. Y es que para empezar este viaje tenemos que ir al principio, y una vez más voy a empezar explicando un poquito qué es una excepción. Sabéis que tenéis más vídeos en el canal hablando de las excepciones y de los bloques try, catch, finally. ¿Qué tal si os lo dejo por aquí encima también? Pues bueno, ya sabéis que una excepción en Java es un evento que ocurre durante la ejecución de un programa, indicando una condición anormal o un error, y que va a representar situaciones imprevistas que pueden interrumpir el flujo normal del programa. Es decir, muchas veces vosotros estáis ahí programando, cuando vais a ejecutar y probáis el código, de repente os salen unas líneas en rojo horribles que dan mucho miedo y nos asustan mucho. Eso es una excepción. Y lo que tenemos que saber es aprender a cómo manejarlas para que simplemente se conviertan en un aviso al usuario que está utilizando mi programa de que el flujo de la aplicación no es el normal, pues porque se ha cometido un error en cierto momento. Hasta aquí, perfecto, todos ya recordáis lo que era una excepción. Pues hoy vamos a ver un elemento nuevo, y es que vamos a estar aprendiendo qué es throw. Throw es una nueva palabra clave que vamos a ver para Java, y es que la vamos a utilizar para lanzar manualmente una excepción en un punto específico del código. Sabéis que normalmente las excepciones nosotros no sabemos, por así decirlo, cuándo se van a lanzar, sino que se lanzan simplemente cuando se ha producido un error de acuerdo a una excepción en Java. Pues bien, con throw vamos a aprender a cómo nosotros podemos lanzar una excepción cuando nos dé la gana con un mensaje muy personalizado. Esto nos va a permitir controlar situaciones excepcionales y detener la ejecución normal del programa. Un ejemplo práctico sería lanzar una excepción personalizada si, por ejemplo, un parámetro de un método no cumple con ciertas condiciones. ¿Qué tal si vamos a verlo en código? Y es que para esto tengo un proyectito que estoy seguro de que nos va a venir muy bien para explicar qué son esto de las excepciones lanzadas con throw. Vámonos a código, chicos. Aquí tengo un proyecto normal que me acabo de crear en IntelliJ IDEA, mi entorno de confianza, llamado throw y throws, con una clase principal main, que será la clase encargada de ejecutar mi código, y luego pues una clase calculadora aquí de tipo final, que sabéis que es para cuando las clases no van a poder heredarse. Y entonces vamos a ver cuándo podría yo ejecutar, por ejemplo, un throw. Pues vamos a ver que imaginar que yo en esta calculadora tengo un método que me permita sumar dos números, ¿vale? Por ejemplo, un método public entero. Le vamos a hacer también estático para que no nos haga falta, perdonadme que me lío hablando, no nos haga falta la creación de una instancia del objeto para poder utilizar este método. Le vamos a llamar suma números. Nos imaginamos que a nosotros nos van a pasar dos parámetros, dos números enteros, ¿ok? Hasta aquí va a ir todo muy guay.
nos van a pasar dos números enteros, int número 1 y int número 2. Perfecto. Y ahora nos vamos a imaginar que de principio el resultado de la suma va a ser pues igual a 0. Y que al final nosotros retornaremos este resultado suma. Hasta aquí todo va a ir correcto. Pero es que resulta que cuando yo ahora vaya a sumar esos dos números, no quiero por ningún motivo que la suma de los dos números sea, por ejemplo, mayor de 20, ¿vale? Porque resulta que estoy haciendo una aplicación en la que si los números suman más de 20, en mi entorno se produce un error. No quiero que sumen más de 20. Entonces, eso es un error. Aunque no sea un error tal cual de Java, porque algo no esté funcionando en mi programa, sino que es un error porque es algo que yo no espero que suceda en la ejecución normal de mi programa. Yo no deseo que suceda en la ejecución normal de mi programa, por lo tanto, yo quiero lanzar un error al usuario. Y normalmente esto se hace simplemente poniendo un system out de, oye, los números no pueden sumar 20. Pero las excepciones están para algo, para usarlas en una programación de un error real. Entonces yo me voy a limitar a sumar estos dos números, número 1 por ejemplo y número 2. Perfecto. Y resultado suma pues va a ser igual a esta operación que yo he hecho aquí, ¿vale? Y ahora voy a decir, oye, que resultado suma es mayor de 20, lo que yo quiero es que se lance una excepción. Pues voy a utilizar el throw new y mi excepción, por ejemplo, input mismatch exception, que esta excepción nosotros la hemos estado utilizando para, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a recoger por teclado un número y de repente aparecía una letra. Pero input mismatch exception lo que quiere decir es que lo que a mí me está entrando es un dato que no tiene relación con lo que yo esperaba devolver. No tiene necesariamente por qué ser, oye, que me está entrando un entero y yo esperaba que me entrase un string. No, oye, que me está entrando una suma superior a 20 y yo no esperaba que fuese superior a 20. Vale, pues entonces aquí quiero lanzar yo un error, mi propio error. Pues para esto voy a utilizar throw, para yo poder lanzar mis propios errores cuando quiera. Y es que nosotros le podemos pasar a las excepciones por parámetros un string, por ejemplo, con un mensaje que sea la suma de ambos números no puede ser mayor a 20. Y entonces estamos creando una especie de excepción personalizada. No confundir con las excepciones propias, que las veremos más adelante en próximos vídeos en el canal. Estamos lanzando una excepción personalizada, porque yo estoy decidiendo cuándo la lanzo y con qué mensaje la lanzo. Y esto va a parar el flujo normal de mi programa. Si yo, por ejemplo, ahora me vengo a main, que tiene pues aquí este método y con este system.out.println de hello world, lo que yo voy a hacer es llamar a helpers. Vale. Voy a llamar a mi clase helpers. A ver. Helpers. Y voy a utilizar mi método estático. No me deja. Le voy a poner como final para que me deje, ¿vale? Para que no haga falta crear la instancia. Public static final. Y así sabemos que no es necesario la creación de una instancia. Vale. Entonces, ahora yo ya podré llamar a helpers. Uy, a helpers, perdonadme. Estoy en la luna, chicos, me vais a perdonar. A calculadora, ahora sí que sí. Y llamar a mi método sumar números. Madre mía, estoy con lo de los helpers. A sumar números. Y le voy a pasar 15, por ejemplo, y 54. Esto sumado va a dar más de 20. Por lo tanto, cuando yo esto lo ejecute, se deberá de lanzar mi excepción que me diga, oye, esto es incorrecto. Esto no es el flujo normal de mi programa, ya que mi programa no espera
que la suma sea más de 20 y entonces yo soy el que estoy decidiendo cuándo lanzar una excepción. Estoy manejando las excepciones y los errores en mi programa como a mí me dé la gana. Lo vamos a ver en cuanto se ejecute, que sabéis que el IntelliJ IDEA siempre tarda un ratito en ejecutar todo esto. Es un poquito pesado mi colega IntelliJ IDEA haciendo el buildeo. Pero ya veréis qué fácil es el uso de throw y cuánto lo vamos a utilizar a partir de ahora en nuestros desarrollos software cuando nosotros queramos informarle al usuario de que ha sucedido un error. Y lo hagamos pues de una manera más adecuada, no con simples system outs, que no nos van a servir para el manejo de errores. Simplemente es mostrar un mensaje por pantalla y ya está. Vale, ya está parseando todo y ya está preparado para ejecutarlo sin ningún tipo de problemas mi programa. Perfecto, vale, ya lo he ejecutado. Venga, me lo va a mostrar por consola en breves y ahí nos indica que ya tenemos el buildeo y me lo saca por pantalla. Y efectivamente, fijaos, porque aquí me dice, oye, tienes una excepción en el main y se ha disparado la excepción java.util_input mismax exception con el mensaje de la suma de ambos números no puede ser mayor a 20. Y a partir de aquí es cuando mi programa se rompe para la ejecución y me dice, oye, tienes el error aquí, en calculadora en la línea 8 y en el main en la línea 4, que es donde se llama a tu método. Y así es cuando nosotros estamos pudiendo lanzar una excepción. Ahora yo perfectamente esto podría controlarlo con un try y un catch, ¿vale? Simplemente pues podría poner en un try todo esto, ¿vale? El if y todo. Lo voy a meter dentro de un try, dentro del bloque que vimos el otro día. Lo voy a meter todo aquí, ¿vale? Voy a quitar esta llave de aquí. A ver, la vamos a quitar y la vamos a poner aquí. Perfecto. Y ahora me voy a llevar el throw aquí. ¿Para qué? Para que veáis cómo yo no es que únicamente pueda lanzarla cuando a mí me dé la gana, sino es que además, si se lanza, también puedo capturarla con mi catch. Y es que ahora, aquí, después del try, yo puedo poner un catch. Uy, que tengo las mayúsculas activadas. Yo pongo un catch y le digo, oye, que si esta excepción, por lo que sea, se produjese, voy a crear un objeto de esta excepción llamado EX, ¿vale? Y ahora, con un system out, a ver, que me deje ponerlo, por favor. Un system out, sabéis que en vez de out le voy a poner el R para que salga en rojito, que me gusta más. Y lo que voy a decir es, oye, este EX, yo quiero sacar el get message, es decir, el mensaje que me lanza mi excepción. ¿Cuál es el mensaje que me lanza mi excepción? El que yo le paso aquí. Y me diréis, ¿y entonces qué diferencia hay entre capturarla con el bloque try catch y no hacerlo? Pues que cuando yo la capture, ahora puedo hacer lo que sea, como por ejemplo, volver a decirle al usuario, oye, la próxima vez, ten en cuenta que tus números no pueden sumar 20. Y ahora, por ejemplo, yo esto lo podría poner en un do while, como hemos hecho otras veces con el caso de las excepciones, para que le vuelva a preguntar por los números y hasta que no le dé una operación correcta, no la haga. Pero estamos viendo cómo yo puedo lanzar la excepción cuando a mí me dé la gana y lo que puedo hacer luego es capturarla cuando a mí me apetezca. Muy importante esto, para que esto funcione, lo que voy a hacer va a ser sacar este resultado suma aquí fuera, porque sabéis que si no es una variable que actúa a nivel de bloque y luego no la va a detectar el return. Perfecto, pues entonces yo ahora lo que voy a hacer va a ser ejecutar esto para que veáis cómo se comporta cuando nosotros la capturamos, ¿vale? La diferencia entonces, que nos quede clara, es que si yo utilizo throw, puedo lanzar una excepción cuando a mí me dé la gana y no necesariamente cuando Java me obligue a producirla, que entonces eso ya es cuando se produce un error fatal, como se suele denominar, en el que Java ya te está diciendo, oye, según mi código,
tú no puedes meter, por ejemplo, un entero en una variable de tipo string, porque no es correcto, ¿vale? Sin embargo, aquí lo que yo estoy haciendo es lanzar una excepción cuando a mí me apetece. Y antes no la estábamos capturando, simplemente, como veis aquí por pantalla en la consola, me decía, oye, que se ha producido una excepción, este es el mensaje, aquí se ha producido y ya está. Ahora lo que yo voy a hacer es, oye, vale, produzco la excepción y en el caso de que ocurra, porque podría no ocurrir si mi suma no fuese mayor a 20, si ocurre, captúrala y dile por qué se ha producido gracias al get.message, que es un método de la propia excepción del objeto exception, y la lanzas. Fijaos como aquí me dice, la suma de ambos números no puede ser mayor a 20. Esto me lo recalca en rojo para ver que es un error y luego ya me da lo que se puede considerar como un consejo. La próxima vez ten en cuenta que tus números no pueden sumar 20. Y en realidad no es que mi programa se haya acabado, no he cortado el flujo de mi programa, sino que simplemente yo no tenía más código y por lo tanto no se ha producido código después. Pero la parte de capturarla con el try catch es que si yo luego después tuviese más código, la ejecución de mi programa sigue. Si yo simplemente la lanzo con el throw, pero no utilizo los bloques try y catch, la ejecución de mi programa no va a seguir, se corta de manera definitiva. Por eso es tan importante el uso de los bloques try y catch, para capturar las excepciones y hacer que el resto de mi programa siga funcionando, pues con su flujo normal, aunque se haya producido ese error. Pero ya habéis visto lo utilizable que es throw. Vamos, es que puedes manejar las excepciones como te apetezcas y a partir de ahora las puedo lanzar como me dé la gana. Esto es genial, chicos, genial, genial. Vamos a ver cómo, por ejemplo, otro método en el que podríamos ver cómo utilizar a nuestro amigo throw. Y es que imaginaos que yo tengo un método para comprobar arrays, ¿vale? Voy a copiar este método que lo tengo por aquí apuntado, ¿vale? Para enseñároslo y que así pues podáis ver algún ejemplo más y que no os quedéis solo en ese ejemplo, ¿vale? Me coloco aquí por debajo y añado otro método. Aquí tenemos un método para obtener elementos de un array donde se le pasa por parámetros un array de enteros y se le pide un índice que es al que nosotros vamos a acceder dentro del array. Pues por ejemplo nosotros vamos a comprobar si ese índice se encuentra por debajo de 0 y por encima o igual que la longitud de mi array. ¿Para qué? Para comprobar que efectivamente ese índice está dentro de mi array. Si yo tengo un array, por ejemplo, de 10 valores y le pongo que quiero acceder al índice número -8, eso es incorrecto. Y como tengo 10 valores, si le pongo que quiero acceder al número 28, eso es incorrecto también. Pues yo, a través de un if, le voy a decir, oye, si es menor que 0 y mayor que la longitud del array, donde por lo tanto el índice sería incorrecto, lo que quiero es que automáticamente lances la excepción array index outbound exception. Traducido al español, oye, el índice del array se encuentra fuera de sus dimensiones. Y quiero que lances el mensaje de índice fuera de rango. Pues tal cual como lo habéis visto anteriormente, nos produciría la excepción. Como yo no tengo un try y un catch, sí que cortaría el flujo de mi programa y lanzaría el mensaje en rojo, solo que gracias al yo ponerle entre paréntesis el mensaje, al lado de la excepción me diría, oye, esto es un índice fuera de rango, pero me está permitiendo lanzarla cuando a mí me dé la gana. Y eso es algo fantástico que nos permite nuestro amigo throw. Vale, pues ahora vamos a ver qué es lo que nos permite la siguiente palabra clave, que es muy parecida y que si ya habéis entendido el uso de throw, no nos va a hacer falta que repitamos tanto para qué sirve el uso de throws. Muy importante, y es que la palabra clave throws en Java se utiliza en la firma de un método. Recordamos que la firma de un método es la línea donde nosotros utilizamos el método de acceso para decirle si es public, private, protected, donde le ponemos qué va a retornar, si es estático o si es final, el nombre del método y los parámetros que se le van a pasar al método, es decir, la primera línea cuando yo declaro un método.
Pues throws se va a utilizar en esta firma de los métodos para indicar que dicho método puede lanzar una o varias excepciones. ¿Y para qué sirve esto? Os diréis, es muy parecido a throws. Pues muy bien, ojo al dato, porque sirve para trasladar la responsabilidad del manejo de excepciones a quien llama al método, a donde se está llamando al método. Es decir, en lugar de manejarlas directamente dentro del método en sí, como hemos estado viendo antes, las vamos a manejar fuera del método. ¿Para qué? Pues para que nuestros métodos sean mucho más escalables y que sus excepciones se manejen dependiendo de dónde se llamen, para así seguir un contexto más favorable y que la excepción se controle únicamente dependiendo de dónde se le esté llamando y para qué se le esté llamando. Y es que para eso nos vamos a venir a código, para que veamos también el uso de throws. Y lo vamos a ver con otro método que os voy a poner por aquí arriba. Imaginaos que yo tengo un método para... Lo vamos a pensar. Para, por ejemplo, obtener elementos, también, como el que hemos visto anteriormente, ¿vale? Pues yo voy a coger todo este método que tengo por aquí y le voy a poner aquí. Vamos a llamarle obtener elemento 2 para que no se sobrepase con el anterior. Voy a hacer esto más pequeñito para que lo veáis también. Y vais a ver como yo tengo aquí, por ejemplo, un ArrayList de enteros al que le llamo lista. Para ello voy a importar la librería de ArrayList. Y igualmente yo voy a comprobar el índice. Pues yo sé que quizás se pueda ocurrir la excepción index outbounds exception si el índice está fuera de rango. Y además es que resulta que sé que probablemente también se pueda producir la excepción input mismatch exception, por ejemplo. Vale, pues aquí no lo vamos a controlar dentro del método, como sí que hemos hecho anteriormente, sino que lo vamos a controlar donde se llame al método. Si yo, por ejemplo, llamo a mi método en la clase main, fijaos, aquí voy a llamar a calculadora punto, y recordamos que tiene que ser estático para que le podamos llamar sin la necesidad de crear una instancia del objeto. Pues aquí voy a llamar a calculadora obtener elemento 2, ¿vale? Y le voy a pasar un ArrayList, por ejemplo, que me voy a crear aquí. ArrayList. A ver, por favor, en mayúscula. ArrayList. Y va a ser un ArrayList, pues, de enteros, ¿vale? Un ArrayList de enteros, de integer, llamado array números, ¿vale? Array números es igual a new ArrayList, ¿vale? Hasta aquí todo guay, todo perfecto. La creación de un ArrayList le estamos diciendo que va a ser del tipo entero. Perfecto, pues ahora yo simplemente le voy a meter a este array números, le voy a meter con el punto add unos números, como por ejemplo 5, y le voy a meter como por ejemplo el 10 también, ¿vale? Hasta aquí genial. Pues ahora lo que nosotros vamos a hacer es pasarle por parámetros este array de números. Y también le vamos a pasar el índice al que queremos acceder, un 8. Fijaos. Y ahora lo que yo puedo, porque con throws no estoy obligado a hacerlo. Cuando yo le indico con throws las excepciones que se pueden producir, le estoy indicando que cuando llame al método podrían producirse esas excepciones y si saltan, entonces se producirá un mensaje. Pero no le estoy diciendo que se tengan que producir de manera obligatoria. Si yo quiero manejarlas, ahora sí que utilizaré mi try. Y dentro será donde yo llame a este método. Y ahora sí, como yo sé que se pueden manejar esas excepciones, o que pueden ocurrir, voy a llamar a catch. Y en catch llamaré a mi excepción index outbound exception. Y también, justo después, porque sabéis que se pueden agregar varios catch, llamaré a input
mismax exception. Perfecto. Vale. Y aquí, por ejemplo, voy a poner 2 shouts de error, en el que en vez de darle directamente el mensaje personalizado como hemos hecho antes desde el lanzamiento de la excepción, se lo vamos a dar desde aquí. ¿Por qué? Porque con throws nosotros vamos a controlar las excepciones donde se esté llamando a los métodos. ¿Para qué? Para favorecer el contexto de mi método y que no sea siempre el mismo mensaje cuando se llama a ese método, sino que dependiendo de dónde se le esté llamando, quizás nos interesa que se produzca un mensaje o se produzca otro. Con throw sabemos que siempre se va a producir ese mensaje cuando llamemos al método. Es lo bueno de throws, que nos permite controlar las excepciones en la llamada al método, ¿vale? Favoreciendo el contexto. Aquí vamos a poner el índice introducido se encuentra fuera de los rangos programados. Fuera de los rangos programados, ¿vale? Y aquí pues vamos a poner otra. Por ejemplo, aquí voy a crear los objetos, que no los había creado, ¿vale? Creamos los objetos y aquí pues le voy a poner otro mensaje que tenga que ver con input mismax exception, como por ejemplo el dato esperado no es correcto. Pues si yo esto ahora lo ejecuto, vamos a ver cómo nos lanzará, por ejemplo, la excepción index outbound exception. ¿Por qué? Porque por parámetros yo le estoy dando un array list de 2 valores y le estoy poniendo que quiero acceder al valor número 8. Como ese valor está fuera de los límites de mi array, se producirá la excepción index out of bound exception, que en mi método calculadora, gracias a throws, yo le he dicho que lo va a poder lanzar. Va a poder lanzar esa excepción cuando se produzca. Y gracias a poder controlar las excepciones cuando se llama al método, me favorece la creación y el manejo de arrays siguiendo el contexto de la llamada a mi método. Vuelvo a repetir que con throw normal, sin la S, se produciría siempre el mismo mensaje. Como veis, aquí me lanza la primera y luego me lanza la segunda. El índice introducido se encuentra fuera de los rangos programados. Salta mi excepción de index outbound exception. Y gracias a que lo estoy controlando con el trial catch, no corta mi programa, sino que si después yo tuviese más código, se seguiría ejecutando, igual que habéis visto en esta primera excepción. Ha controlado la primera, se ha lanzado con el uso de throw, ha seguido la ejecución de mi programa hasta llegar a donde se ha llamado a este método y se ha lanzado la segunda excepción. Y con esto, chicos, terminaríamos el vídeo de throw y throws. Fijaos qué facilito cómo hemos podido aprender a cuándo con el uso de estos dos elementos clave podemos lanzar excepciones en situaciones exactas que nosotros como programador queramos para el manejo de las excepciones. Si os ha gustado este vídeo me encantaría que le dejaseis un like y lo apoyaseis al máximo. Suscribiros si queréis estar al tanto de todo lo que ocurre aquí en Picando Código. Y nada, dejar un comentario si queréis comunicaros conmigo o con cualquier otro miembro de la comunidad, que estaré encantado de responderlo. Nos vemos, chicos, ¿dónde? Aquí en el canal de Picando Código. Nos vemos, hasta la próxima, chao, adiós.